Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos me rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra
muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad. Sí, Señor, bendecimos tu nombre en esta noche. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. Tal vez es un mensaje muy conocido, quizás muchas veces lo ha escuchado, pero siempre el Señor tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Lucas 17, versículo 11. Si usted lo encuentra, le voy a invitar que nos pongamos de pie en reverencia a la santa y eterna palabra de Dios, y daremos lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Podemos ver que estamos viviendo en una sociedad que le gusta recibir, que exige, una sociedad que se concentra en lo que puede lograr. Sin embargo, pocos saben agradecer. Una sociedad que demanda favores, que demanda una ayuda, una intervención de Dios, pero cuando esa intervención se hace realidad, muchos olvidan qué fue lo que Dios hizo con ellos. Muchos dejan atrás aquella respuesta, siguen su camino como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, encontramos en este relato a 10 hombres leprosos que estaban unidos por una misma tragedia, estaban viviendo una misma realidad, la lepra. Y estos 10 hombres recibieron el mismo milagro, recibieron la misma respuesta, pero solo uno regresó para agradecer. Solo uno vino de vuelta para darle la gloria a Dios. Y Jesús hizo una pregunta que sigue resonando hasta el día de hoy. Versículo 17 dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Que Dios nos ayude.
Esta historia nos enseña que la gratitud no es solamente una expresión de educación. Cuando alguien le enseña a un niño, le enseña a un estudiante o a un hijo, un padre, le dice: cuando usted reciba alguna ayuda, usted tiene que agradecer, como algo, un signo de educación. Pero la gratitud no es solamente una expresión de educación, de buenas costumbres, sino también es una evidencia de un corazón transformado. Es una evidencia de un corazón que ha sido tocado por Jesucristo, que ha sido tocado por el Señor y que reconoce cada una de las bondades, cada una de las misericordias que vienen de parte del Señor. Dice el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. ¿Cuáles son los beneficios que vienen de parte del Señor? Él dice: Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te levanta cuando estás caído, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito es el nombre del Señor. Tantas bendiciones hemos recibido de parte de Dios, tantas misericordias hemos recibido de parte de Dios, que no debemos olvidar ninguna, que tienen que estar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, tienen que estar en nuestra frente, reconociendo que lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos ser hasta este día es por la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude. Hermano, escuchaba una palabra, y en este mensaje que escuchaba decía el predicador: hermano, si tienes agua caliente en el día de hoy, si puedes comer 3 veces al día, estás bendecido. Estás, hermano, viviendo algo que otros anhelan. Hay gente que no tiene ni para calentar el agua. Hay gente en otros países, en otras latitudes, que comen 1 vez al día. Pero si hoy tienes, hermano, comodidades y hoy puedes alimentarte 3 veces al día, algunos engordamos porque comemos más de la cuenta. Es un lujo que viene de Dios. Es porque Dios nos ha bendecido. Que Dios nos ayude. No debemos olvidar ninguna de las bendiciones, ninguno de los beneficios que el Señor nos ha entregado y nos ha otorgado. Que Dios nos ayude. Los 10 leprosos necesitaban misericordia. Los 10 leprosos necesitaban una intervención del Señor. Dice la palabra en el versículo 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La lepra no era una enfermedad común, era una enfermedad devastadora. Era una enfermedad que nadie quisiera tener, porque esos hombres no solamente habían perdido la salud, sino que la lepra les destruyó el cuerpo, les destruyó la vida social, les destruyó la vida familiar y religiosa que ellos vivían diariamente. No fue solamente que un día se agriparon y que al tercer día ya estaban repuestos, sino que la lepra destruyó literalmente sus vidas. Habían sido separados de la familia, habían sentido la exclusión, el ser, hermanos, sacados del grupo de la gente y estar con una campana para que los que oyeran la campana dijeran: ahí están los leprosos, arranquemos, separémonos. Habían sido excluidos totalmente, habían perdido su trabajo, habían perdido su lugar en la sociedad, vivían marginados y sin esperanza, o sea, arruinados totalmente. Y si hacemos la comparación, la lepra produce el mismo efecto espiritual, sí, que produce el pecado. Porque el pecado nos separa, nos aísla de Dios.
El pecado nos hace vivir sin esperanza, lejos de nuestro Creador, lejos de la fuente de vida que es nuestro Señor. Sin esperanza, muertos en delitos y pecados, sin un lugar entre los redimidos, sin un lugar entre los santos, viviendo marginado espiritualmente y sin esperanza. Así como la lepra destruye el cuerpo, el pecado destruye el alma y separa al hombre de Dios. Que Dios nos ayude. Todos nosotros, antes de tener un encuentro con Cristo, antes de que Cristo pudiera revelársele a nuestro espíritu, estábamos necesitados de la gracia de Dios. Éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ni siquiera con nuestras propias obras, con nuestras buenas acciones, con buenas obras no bastaba, no era suficiente. Porque sin Cristo, hermano, aunque usted sea la persona más bondadosa, no tiene esperanza de salvación. Cuando Juan el Bautista lo vio en el río Jordán, dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que limpia los corazones, Él es el que justifica, Él es el que salva, Él es el que regenera al hombre y a la mujer. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos están agradecidos por el Señor? ¿Cuántos están agradecidos por el Salvador? Porque si no hubiera sido por el Señor, como dice aquella alabanza, mi alma se hubiera perdido, mi alma estaría sin esperanza, mi alma estaría en el mundo si no hubiera sido por el Salvador. Que Dios nos ayude, dependientes completamente de la misericordia de Dios, y es por eso que en el día de hoy somos bienaventurados, somos bendecidos, porque Dios no tenía ninguna obligación de acercarse a nosotros. Dios no tenía ninguna obligación de revelársele a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Sin embargo, quiso amarnos, quiso salvarnos, quiso redimirnos, quiso hacernos pueblo de Él, quiso hacernos real sacerdocio y nación santa por su pura misericordia. Cuánta gente mejor que nosotros, mejor preparada, con mejores condiciones, con más elocuencia, con más inteligencia quizás, está en el mundo y vagan sin esperanza de salvación. Pero el Señor dice en su palabra: tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y de quien quiso tener misericordia es de usted y de mí. Bendito es el Señor. Sin tener mérito alguno, sin tener, hermano, ningún tipo de mérito, el Señor tuvo misericordia de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos hizo pueblo de Él, nos hizo propiedad de Él. Que Dios nos bendiga. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, porque la memoria de la gracia de Dios produce en nosotros gratitud. Mire cómo usted está ahora y mire quién era antes. Nunca olvide de dónde el Señor lo rescató. Nunca olvidemos, me incluyo, de dónde el Señor me rescató. Porque usted puede decir: no, es que él es hijo de pastor, siempre estuvo en el Evangelio. Pero a mí no me gustaba mucho el Evangelio cuando niño. Y en los colegios las tentaciones abundan. Por ahí habían grupos metaleros, grupos rockeros. Por ahí se enteraban que yo tocaba instrumentos, me invitaban y a mí me atraía esas cosas. Y si no hubiera sido por el Señor, quizás ¿dónde hubiera andado? Hubiera estado ahí con esa gente, no me imagino quizás dónde. Pero el Señor un día tocó mi vida, tocó mi corazón, sentí su presencia. No sabía por qué lloraba, no sabía por qué sentía esto en mi corazón. Me empecé a enamorar del Señor y hoy día estoy alabando y bendiciendo su santo nombre, hermanos, por la pura misericordia de Dios. ¿Cuántos hijos de pastores están en el mundo? ¿Cuántos hijos de pastores están descarriados? ¿Cuántos hijos de pastores no quieren nada con el Evangelio? Pero el Señor tuvo misericordia de mí y cada día quiero amarle, quiero agradarle, quiero servirle y quiero hacer su voluntad. Y esto no es mío, sino que es don de Dios. Que Dios nos bendiga. Hermanos, cuando le salieron al encuentro estos leprosos,
todos recibieron la misma bendición. Todos recibieron la misma respuesta. El Señor les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando ellos vinieron a Jesús a pedir misericordia, Jesús no los sanó instantáneamente. No les impuso las manos y les dijo: ahora son limpios de la lepra, sino que les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. El ir a los sacerdotes era, hermanos, un tipo de procedimiento que cuando un leproso era limpio tenía que ir a mostrarse al sacerdote para que el sacerdote diera el visto bueno de que sí realmente había sido limpiado. Pero estos leprosos no recibieron al instante la sanidad, sino que la respuesta de Jesús fue: vayan al sacerdote, muéstrense. Y dice la palabra del Señor en el versículo 4 que mientras iban, versículo 14, fueron limpiados. ¿Qué hicieron estos leprosos? Obedecieron. ¿Qué hicieron estos leprosos? Siguieron la instrucción que Jesús les dio. Fueron sanados mientras caminaban en obediencia. Dios muchas veces obra mientras avanzamos en fe. En lugar de quedarnos en una posición, en lugar de quedarnos en una situación, avanzamos, nos movemos, estamos clamando, pero estamos creyendo que Dios hará la obra. Estamos orando, pero nos movemos en fe, sabiendo que Dios intervendrá en el momento justo, así como esos leprosos, porque los 10 recibieron la misma oportunidad. Los 10 tuvieron la misma orden y el mismo milagro. Sin embargo, la reacción fue diferente. Fue la misma en 9, pero en 1 fue distinto. Que Dios nos ayude. Muchos reciben bendiciones de Dios, y por qué no decirlo, muchos recibimos bendiciones de Dios. Recibimos salud, recibimos trabajo, familia, protección. Hermanos, el sustento diario, el sustento que viene de parte de Dios. Pero recibir una bendición no garantiza un corazón agradecido. Recibir una bendición no es una garantía de que aquel corazón que recibió una bendición de Dios va a tener gratitud. Porque no reconocen de quién viene aquello. Y que si no hubiera sido por el Señor, no habría sido realidad lo que ellos necesitaban, o lo que ellos esperaban. Es como un hijo mimado, un hijo malcriado o un hijo mimado no sabe el esfuerzo que hay detrás de un padre, de una madre, para comprarle lo que él exige. Yo quiero esto, y el papá le compra, pero en lugar de ser agradecido, exige más cosas. No, yo quiero esto otro. Y tienen que, y hace pataleta y hace escándalo porque no le compran las cosas. Que Dios nos ayude. No saben quizá el esfuerzo que tiene un padre o una madre para darle en el gusto, para comprarle eso que pide. Y muchas veces, en lugar de comprender que quizás cuesta, que no es llegar e ir y comprar, se enojan, exigen como si fueran patrones. Que Dios nos ayude. Sin embargo, pasa lo mismo en las personas que reciben bendiciones de Dios. Toman una actitud como si dijeran: es que tenía que ser así. Si Él me sanó es porque tenía que sanarme. Y nos quedamos en esa actitud. Y en este sentido, hermano, hay gente que muchas veces pide oración. Yo me acuerdo hace años atrás, fuimos a Chile Nuevo a orar junto a nuestro pastor Sofanor por una señora, una vecina que tenía cáncer. Y oramos por ella, se le ungió y sanó del cáncer. Y dijo: ya, si el Señor me sana, yo voy a asistir, voy a servir. Tuvo una reunión
saludó, y después no vino más. Que Dios nos ayude. Hasta ahí quedó la gratitud con el Señor. Pero es una realidad, hermanos, que el recibir bendiciones no garantizan un corazón agradecido. Solo uno regresó a dar las gracias. Versículo 15 dice: que Dios nos ayude, amén. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Aleluya. Los otros 9 siguieron su camino y uno solo vino a darle las gracias a Dios. Tal vez ellos tenían planes urgentes. Quizá tenían que ver a sus familiares, tenían que ir a ver a su familia. Una vez que estaban sanos, sintieron quizás ansiedad por recuperar sus trabajos, por recuperar una posición en la sociedad, reintegrarse a la vida cotidiana, pero nada de eso era malo. Lo triste es que olvidaron al que les había dado el milagro. Lo triste es que olvidaron quién los había sanado. Es como el hombre que en la historia de José recibió la interpretación de José. Le dijo: tú estarás de nuevo en el palacio, vas a estar sirviendo al rey. Y acuérdate de mí, coméntale de mí al faraón. Sí, muy contento, volvió, se reintegró a sus funciones y no se acordó nunca de José. Que Dios nos ayude. Algo así pasó con estos leprosos. Fueron a reintegrarse a la sociedad, a recuperar sus vidas, y se les olvidó venir a darle las gracias al Salvador. Que Dios nos ayude. El samaritano entendió algo que los demás no comprendieron, y además era samaritano. Que Dios nos bendiga. Entendió la importancia de la gratitud. Entendió que la bendición es importante, pero el dador de la bendición es más importante aún. Que Dios nos ayude. Y aquí hago una observación. Siempre que Jesús enseñaba, aunque este texto no es una parábola, Jesús hablaba de los samaritanos. Primero tuvo un encuentro con una samaritana. Después en la parábola pasó un levita, pasaba un sacerdote y vio a un hombre desvalido, pero pasó un samaritano y ese tuvo misericordia. Un samaritano. Esto nos habla de que Dios no hace acepción de personas. Dios recibe aquel corazón contrito y humillado que viene a su presencia, que le agradece, no importa si es judío, si es gentil, si es israelita o no. Dijo Juan el Bautista: ustedes se enorgullecen por ser descendientes de Abraham, pero Dios puede levantar descendencia de Abraham aún de estas piedras, porque para Dios, hermanos, no hay acepción de personas. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y de tal manera amó a los escogidos que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador, porque Él nos amó primero, porque Él no miró nuestra condición, porque Él no hizo acepción de personas, sino que nos llamó con amor, con misericordia, y nos hizo sus hijos. Que Dios nos ayude. Vemos en este pasaje algunas características de la gratitud de este leproso. Primero, fue una gratitud inmediata. No se hizo esperar. Fue sanado e inmediatamente vino a la presencia del Señor a postrarse y agradecerle. No dijo: voy a agradecer después, voy a ver si me resulta de nuevo en el trabajo, si me reciben de nuevo en el trabajo, voy a ir a mi familia a ver si mi esposa me recibe y después voy a ir a agradecer. No, fue inmediatamente. Que Dios nos ayude. Y esta inmediatez vemos que es fruto de un corazón transformado y agradecido.
Hubo un hombre llamado Leví, conocido como Mateo, que era recaudador de impuestos. Era un hombre enjuiciado, un hombre, hermanos, que su propio pueblo lo detestaba por trabajar para el Imperio Romano. Pero Jesús le dio una oportunidad, y mientras estaba